comerciales. Recuerda que puedes seguirnos por nuestras redes sociales de Twitter y Facebook, @FutsalTV, y mis redes sociales personales, @CarlaJordan. Estás viendo Futsal TV. La Comisión Nacional de Fútbol Sala realizó la quinta entrega de sus acostumbrados premios anuales. Vamos a conocer a los galardonados, entre quienes se encuentra nuestro programa por quinta ocasión consecutiva. Él quedó como máximo goleador a pesar de su temprana edad, y creo que de una u otra manera, bajo el trabajo que él hizo en ese año 2014 y bajo sus logros, nosotros tomamos la decisión de que le correspondía este reconocimiento del 2014. Recibe. Gracias. Él ha tenido una destacada actuación dentro de lo que han sido los torneos élites del futsal, tanto en la Liga Nacional como en el torneo superior, y también creo que se va a labrar un gran camino a nivel internacional. Felicidades, Félix, y bueno, deseamos siempre lo mejor para ti. Gracias. El año pasado hizo un trabajo muy bueno en lo que fue en Bucaneros. Hay que recordar que Bucaneros venía de un momento muy difícil en las siguientes temporadas, y Cheo logró recuperarlo y lograr el sueño alcanzado para la gente de Bucaneros de La Guaira. Mis felicitaciones, Cheo, y esperamos seguir contando contigo por mucho tiempo. Como ustedes lo vieron, esto no es que haya sido escogido subjetivamente, fue escogido objetivamente porque se trabaja en función a un tabulador de puntos, y Trujillo ganó de una u otra manera esa comisión en este momento. Él quedó electo por nosotros como el dirigente del año 2014. La personalidad del año 2014, Alirio Ocampo. El año pasado lograron su primera estrella. Eso fue producto de una gran gerencia. Se vio el cambio en el 2014 de Bucaneros en ese sentido, y creo que esto es un engranaje. Para poder ser campeones, todos sus piñones tienen que, de una u otra forma, prácticamente circular al mismo ritmo, y esa gerencia dio su fruto, y por eso consideramos que Bucaneros, en un momento determinado, a través de su gerencia, merecía el reconocimiento que hoy les estamos entregando. Si algo ha demostrado Titanes es que desde que dieron sus pasos iniciales dentro de la Liga Nacional, han tenido una estructura gerencial que se ha visto en la misma Liga Nacional. E incluso mucha gente, cuando veía a Titanes, a raíz de su espectáculo, del gimnasio, de cómo manejaban de una u otra forma el desarrollo de la actividad, decían que a veces estaba hasta mejor constituido estructuralmente que algunos equipos de torneo superior. Por eso le otorgamos el reconocimiento del 2014. Tú te comiste las verdes con nosotros, y si en la historia del futsal va a quedar reseñado algo el día de mañana, hoy estamos aquí, mañana estarán otros, es que ese primer
programa televisivo es Futsal TV. Gracias, Antonio. En Importadoras Texticentro consigo gran variedad de telas en tejido de punto, a buenos precios y con la mayor calidad para la confección de mis prendas. Otro cliente más que confía en la calidad de las telas de Texticentro para sus confecciones publicitarias, de uniformes y moda casual. Texticentro, visión innovadora. Ya está en Venezuela la superficie utilizada en los mayores eventos del deporte indoor. Fácil instalación y desmontaje, laminado especial para futsal, caucho Mondo Flex y PVC Mondo Sports para canchas deportivas multiusos, superficie acrílica de bajo costo y alta durabilidad certificada por la FIFA. El sistema Fast Break lo trae a Venezuela Tecnosports, tecnología deportiva. Vamos a la pausa, luego seguiremos con mucho más de Futsal TV.